¿Cuántas veces dice este salmo la palabra misericordia? Muchas. La respuesta de los niños en el examen, muchas, maestro. ¿Cuánto es 100 más 300? Muchas, maestro, no sé. ¿Cuántas? 26. ¿Por qué? Porque son 26 versículos y cada uno de los versículos dice, porque para siempre es su misericordia. Este salmo es un salmo que fue escrito de manera coral para que un director dijera la primera parte de cada versículo y la demás congregación repitiera la frase, porque para siempre es su misericordia. Y bueno, es un salmo que habla de la misericordia y el día de hoy la vela que encendimos es por la misericordia. La pregunta es, ¿qué es la misericordia? Porque lo dijimos 26 veces. Pero yo no sé si sepamos lo que es la misericordia. Y ahí es donde tenemos que empezar a plantearnos el cuestionamiento del día de hoy. Misericordia en el hebreo es una palabra que se dice Gesed. Gesed. Y Gesed, que se traduce como misericordia, como bondad, es la capacidad de sentir en el corazón el dolor de otro. La capacidad de sentir en el corazón el dolor de otro. Es decir, que Dios puede empatizar con nosotros. Y en esta temporada lo que recordamos es que un día Dios se hizo un pequeño bebé. ¿Para qué? Para que pudiera empatizar totalmente con todos nosotros. De tal manera que no hay forma en que ninguna persona pueda decir que Dios no sabe lo que estamos sintiendo. De repente por ahí hay memes, ¿verdad? ¿Quién sufrió más? ¿Cristo en la cruz o yo que me dejó mi ex? ¿No? Pues no, mijo, Cristo sabe lo que tú estás atravesando, Cristo sabe lo que tú estás pasando. Cristo pasó por los mismos dolores y dificultades que nosotros tenemos. Nuestro Dios es un Dios capaz de sentir misericordia, de entendernos en totalidad. Él no solamente se puso en los zapatos de nosotros, ¿no? Porque dicen, ponte en mi lugar, ponte en mis zapatos. Cristo encarnó en piel humana para poder comprendernos de la mejor manera. Y lo que quiero decir hoy sobre esta capacidad de Dios, esta naturaleza de Dios de sentir misericordia, son tres cosas. En primer lugar, que la misericordia es algo que proviene de Dios, que es lo que dice este salmo, ¿verdad? Los primeros versículos dice, alaben a Jehová porque Él es bueno, porque es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, dicen los primeros 3 versículos. La misericordia proviene de Dios, porque nosotros como seres humanos somos egoístas. Pensamos solamente en nuestro propio bien. Por muy cristiano que seas y por muy cristiano que te creas, soy egoísta. Somos egoístas, pensamos en lo nuestro, pensamos en lo que nos conviene a nosotros. Y por lo tanto la naturaleza humana lo que quiere hacer es sobrevivir. Y si para sobrevivir tienes que pisar unas cuantas cabezas, para sobrevivir tienes que pasar por encima de algunas personas, para sobrevivir tienes que hacer algunas tranzas, lo vas a hacer. Y los mexicanos hasta lo hemos convertido en proverbio y el lema de vida, ¿no? El que no tranza, no avanza, ¿no? Primera de Neslapenses 3:1, ahí, el que no tranza, no avanza. Ese es el lema de vida de muchas personas, ¿no? Que nosotros estamos diseñados para pasar por encima de otros, pero la misericordia que proviene de Dios, cuando viene a nuestras vidas, nos hace capaces de poder sentir el dolor de otros, de poder entender cómo es que otro está sintiéndose, de poder llorar con el otro y por lo tanto no pensar nada más en ti. Y quieres cambiar de manera de ser. La misericordia trasciende el tiempo y trasciende las circunstancias. Busque por favor Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Amén. Dice, léalo junto conmigo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te he amado con amor eterno, te prolongué mi misericordia. Sigo amándote, sigo mostrándote mi misericordia. No importa qué pase,
La misericordia de Dios no tiene condiciones y no tiene límites. No es como nosotros decimos, pero si haces esto, bye bye, adiós, hasta aquí. Yo ya no voy a prolongar más una situación como este tipo. La misericordia de Dios es capaz de trascender el tiempo y las circunstancias. ¿Qué podrías hacer tú para que Dios deje de amarte? ¿Alguien sabe la respuesta a eso? ¿Qué puedo hacer yo para que Dios deje de amarme? Y entonces dicen algunos, no, usted, pastor, ya hizo un montón de cosas, Dios ya no lo ama desde hace mucho. ¿Qué podrías hacer tú para que Dios deje de amarte? La respuesta es, nada. Oiga, pastor, pero ¿y Hitler? Dios lo amaba. Oiga, pero mi vecina, la que es así, también Dios la ama, aunque no lo creas, aunque sea difícil de asimilar. Oiga, pero mi tío que es bien molesto y cómo da lata, también a él. Oiga, pero la persona que asesinó, Dios ama al ser humano. Y no hay nada que podamos hacer que nos aleje del amor de Dios. Por lo tanto, la misericordia de Dios no tiene límites, ni temporales, ni de circunstancias. Así que cada vez que tú hagas algo que digas, no, esta sí, Diosito no me la va a perdonar, mentira del diablo. Esa es la voz del enemigo que quiere que tú te vayas del amor de Dios. Que muchos de ustedes a veces los he visto, se desvían así, pecan y ya no vienen al templo. Entonces yo cuando veo las bancas vacías digo, híjole, el hermano, ¿ahora qué hizo? La hermana, ¿ahora qué hizo? ¿No? Pero Dios es capaz de perdonarnos, de amarnos y entender cómo es que está nuestro corazón. Así que no, hermano, no te dejes derrotar cada vez que sientas que algo te está ahí calando en tu vida y que has hecho algo que es imperdonable. Para el ser humano puede ser imperdonable, pero Dios para siempre es su misericordia. En segundo lugar, la misericordia de Dios nos enseña a ser guardianes de la creación. En los versículos 4 al 9, si usted puede ojear, ahí en el Salmo 136, dice el salmista, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos, al que extendió la tierra, al que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. La misericordia de Dios creó todo lo que nosotros vemos en la naturaleza y aún lo que no podemos ver ni con los ojos pelones, en el telescopio o en el microscopio. Todo lo que existe, desde lo más diminuto hasta lo más inmenso. Los científicos dicen, hay planetas que miden 1000 veces lo que mide nuestro Sol. Y uno, imaginarse ese tipo de cosas es algo que ya no cabe en nuestra imaginación. ¿Cómo puede haber algo más gigantesco que el Sol? Miles de veces más grande que el Sol. Bueno, todo lo que existe en la creación fue hecho por Dios para que nosotros como seres humanos pudiéramos tener vida. Eso significa que la misericordia de Dios nos invita a una respuesta activa. Si Dios hizo todo esto para que yo pudiera tener vida, yo me tengo que convertir en un guardián de lo creado. Eso significa que el cristiano no promueve el maltrato animal. Eso significa que el cristiano no promueve la destrucción de la naturaleza, de la ecología. Y nosotros como metodistas incluso tenemos un credo social que dice en su primer enunciado del credo social que Dios ha creado todo lo visible y por lo tanto estamos al cuidado de la creación. El cristiano no debe de contaminar en medida de lo posible. Todos dejamos una huella en este planeta de contaminación, pero en medida de lo posible el cristiano tiene que poder ahorrar luz, tiene que poder ahorrar agua, tiene que poder ahorrar estas cosas, no porque sea una cuestión de que esté de moda el ecologismo. Para nosotros no es una filosofía de moda, para nosotros no es una ideología que ahorita está sonando mucho, para nosotros es nuestra razón de ser como creyentes en Dios. ¿Crees en Dios? Sí. Entonces tú eres de los que no tira basura en la calle. ¿Crees en Dios? Sí. Entonces no eres de los que desperdicia energía. ¿Crees en Dios? Sí. Entonces no eres de los que maltrata animales o los reproduce solamente por negocio. Los cristianos
tenemos cuidado de la creación, porque la misericordia de Dios fue la que hizo, la que creó todo cuanto existe. Entonces, hermana, hermano, en la medida que está en tus manos, tienes que cuidar la creación de Dios, porque es una expresión de su misericordia. La creación es una expresión de la misericordia de Dios. Entonces tú estás al cuidado de eso, eres guardián de eso, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros pudiéramos tener el intelecto de decir, voy a cuidar la creación, y no para que pudiéramos tener el intelecto de decir, ¿qué más da? Todo el mundo lo hace, que yo tire este papelito acá, que yo tire esta basura acá, que yo tire este desperdicio acá, no va a ser que se acabe el mundo. Pues de poquito en poquito le damos en la torre a la ecología. Entonces yo sé que hay situaciones que nos exceden a nosotros como seres humanos en las cuestiones de la ecología, pero lo que esté en nuestras manos lo tenemos que hacer. Somos guardianes de la creación de Dios. Y en tercer lugar, cuando venimos a este salmo y vemos después los versículos 10 al 22, si usted ojea los versículos 10 al 22, ahí se va a encontrar con una cuestión muy curiosa. El salmista está hablando de la historia ¿de quién? Del pueblo de Israel. Habla de la salida de Egipto, habla de la entrada a la tierra prometida, de cómo conquistaron la tierra prometida, e incluso nombra a algunos reyes, ¿no? Empieza a nombrarlos. Y dice el salmista que su historia de vida, la historia de su pueblo, es también una expresión del amor, de la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios traza nuestra línea de vida. Y aquí el salmista está hablando de su historia propia. Yo puedo decir, bueno, en mi historia nacional, yo como mexicano, pues yo no me identifico que con Og, que con Basán, que con esto, que con el otro. Nosotros tenemos como nación otra historia, ¿verdad? Tenemos otros ancestros, otras personas que estuvieron forjando la nación en la que nosotros estamos el día de hoy. Bueno, esa historia que ocurre en cada nación, Dios es el dueño de la historia. Y no solamente de la historia así a nivel grande, como esto que está hablando de una nación. Dios también es el dueño de tu historia de vida personal. Entonces, cuando tú lees este salmo, eso te invita a que tú puedas recapacitar sobre tu historia, tu propia historia. El salmista se planteó al momento de que escribió el salmo y dijo, esta es mi historia y Dios ha estado presente con mis ancestros, con mis abuelos, mis tatarabuelos, como ahorita decían en los testimonios, ¿no? Decía la hermana, pude ver a mis bisnietos, estoy viendo a mis bisnietos. Dios ha estado presente en mi historia, dice el salmista, y te lo quiero compartir. Dios ha hecho esto y esto. Lo cual nos lleva a nosotros a poder plantearnos también, ¿cómo ha estado Dios presente en mi historia? Porque miren, hermanos, hay gente, dicen que la vejez es sinónimo de sabiduría, y eso es una gran mentira. La vejez es sinónimo de que estás viejo, punto. La sabiduría proviene del temor de Dios. Y no todas las personas de edad avanzada son sabias. ¿Cierto o no? Hay personas que ves de edad avanzada y dices, híjole, esta persona es necia. Jamás entendió por todas las cosas que atravesó dentro de su historia de vida. Y tiene 80 y tantos, 90 y tantos años y sigue igualito. Igualito, jamás recapacitó en su cabecita todo lo que le había ocurrido. Y hay unos que tenemos menos edad, que tenemos 60 y tantos, 50 y tantos, 40 y tantos, 30 y tantos, 20 y tantos, y no entendemos las cosas que han ocurrido en nuestra vida. No nos cabe en la cabeza cómo es que estamos atravesando nuestra vida, y a veces hasta nuestros familiares nos ven y dicen, otra vez la burra al trigo. Pero si eso ya te pasó, ya te ocurrió. Tú ya lo viviste con tus papás, ya le pasó a tus abuelos y ahora te está pasando a ti. Y bueno, a ti es la quinta vez que te pasa en este año. No es posible, por amor de Dios, ¿no estás entendiendo lo que está pasando en tu historia de vida? Y esto sucede cuando no somos capaces de entender nuestra historia de vida a través de la misericordia de Dios.
Y a veces somos muy buenos para ver la historia de los demás, pero no para recapacitar sobre nuestra propia historia. Pregúntele a la vecina los chismes de todo el mundo. Hijo, ¿se lo sabe? De memoria. Y así somos nosotros. Vemos la vida de los demás y sabemos con lujo de detalle, con señas y gestos, todo lo que le ha pasado a las personas. Y podemos decir, fulanito lo hubiera hecho así, sutanito lo hubiera hecho así, yo no hubiera hecho lo mismo que aquel. Pero ¿y tú? Este salmo nos invita a recapitular nuestra historia de vida. ¿Cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi pubertad, mi adolescencia, mi juventud? ¿Cómo está siendo mi vida madura? ¿Cómo está siendo mi vida adulta? ¿Estoy entendiendo que Dios está conmigo en cada momento de mi historia? Porque el salmista lo hace así, de esta manera. No pone en un solo versículo toda la historia de Israel, ¿verdad? De hecho, es la sección más larga del Salmo, desde el 10 hasta el 22. Al que hirió a Egipto, al que sacó a Israel con mano fuerte, al que dividió el mar. Va momento tras momento, tras momento, tras momento de su historia, recapacitando que ahí Dios mostró su misericordia. Estamos cerrando el año, hermanos, estamos en estas fechas de reflexión. Y es cuando yo tengo que preguntarme, ¿cómo he visto la misericordia de Dios en este año? ¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios para conmigo en enero de 2023? En febrero, en marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cómo vi a Dios? Y hay quien va a decir, híjole, no, yo no vi a Dios este año, nos llovió, pero tremendo. Pues precisamente, en tu historia de vida en este 2023, ¿cómo estuvo Dios presente para contigo? ¿Qué es lo que puedes entender? ¿Qué es lo que puedes terminar en este año? Porque para algunos el cierre de año es nada más sinónimo de que ya empezó el Guadalupe Reyes y de ahí nos vamos para el Real. Y unos dicen, pues vámonos hasta el 2 de febrero, órale, hasta los tamales, nos vamos a agarrar el fiestón loco y así nos la vamos a llevar. ¿Y saben muchas veces por qué hacemos eso? Para no sentir dolor, como una forma de adormecernos a nosotros mismos y no ser reflexivos sobre nuestra historia, porque hay partes de nuestra historia que nos duelen. Partes de la historia de Israel que están puestas aquí en este salmo no fueron bonitas, no fueron agradables, fueron muy difíciles, murió mucha gente, hubo mucha tragedia, mucha sangre fue derramada y no fue agradable la historia. Sin embargo, el salmista no se calla ni un solo pasaje de la historia. Los enuncia todos porque él entiende que tanto las cosas buenas como las cosas malas forman parte de su historia de vida. Y allí estuvo presente la misericordia de Dios. ¿Qué tragedias te pasaron este año? ¿Qué dificultades enfrentaste este año? Son parte de tu historia. Las tienes que abrazar. Y tienes que entender que forma parte también de tu propia vida. Tú no lo puedes negar. Ocurrió. Hubo testigos de que eso ocurrió. A lo mejor si nadie lo hubiera visto puedes contar la historia como tú quieras, pero hubo gente que lo vio y que lo vivió contigo y que lloró contigo y que estuvo ahí contigo en esos momentos difíciles. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo ha sido mi historia este año? Porque así como hubo triunfos, como hubo logros, como hubo cosas buenas, las cosas difíciles estuvieron allí. Y yo no puedo decir, allí Dios me abandonó, ahí Dios no estuvo conmigo. Tengo que terminar diciendo como el salmista, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios ha estado con nosotros este año, hermanos. Por lo tanto, entendamos que esa misericordia viene de Dios, que esa misericordia nos invita a cuidar su creación, pero sobre todo la misericordia de Dios nos invita a ser reflexivos en la mente y el corazón de cada uno de los días que Dios me permite aquí en la tierra. Y por lo tanto, eso me tiene que llevar a mí a ser una persona que sea capaz de sentir y expresar también misericordia para otros. Cuando salga de este lugar, cuando hayamos terminado este culto,
No vaya con el corazón de deseos de venganza. No vaya con el corazón de deseos de pelear, de discutir, de estar molesto todo el día, de estar enojado, de sentirse enfermo todo el día. Pero es que yo estoy enfermo. Ok. Quizá no podemos decidir las cosas que llegan a nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas. Y hoy el Señor nos invita a poder ver la realidad y a tratar a los demás con misericordia. Seamos misericordiosos, porque nuestro Señor es misericordioso. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hablas hoy a nuestro corazón. Y yo sé, Señor, que tu palabra cobra vida y significado en cada uno de los corazones de mis hermanas y hermanos aquí presentes, Señor. Y que tú hablas de distinto modo a cada uno de tus hijos e hijas. Y hoy, Señor, te agradecemos porque has hablado a nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, porque nos muestras tu ejemplo de misericordia. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te rogamos que nos enseñes a expresar esa misericordia en cada momento. En Jesús. Amén.